We'll start with reading from Romans 12, verses 1 and 2. Vamos a leer de Romanos 12, capítulos 1 y 2. Aló, fui yo que lo apagué. Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. I was asked to speak on the topic of the Christian world and life view for teachers, educators. Me pidieron hablar sobre una cosmovisión para la educación cristiana. What is a worldview? ¿Qué es una cosmovisión? According to David Nobel, the author of Understanding the Time, Según un libro que se llama Comprendiendo los Tiempos, este autor Nobel, a worldview is the framework from which we view reality. una cosmovisión es el marco a través del cual miramos la realidad. And make sense of life and the world. La cosmovisión da sentido al mundo y a la vida. It's any ideology. It's what? Ideology. Podría incluir sus ideologías, Philosophy. filosofía, Theology. teología, Movement or religion that provides an overarching approach to understanding God. incluye cualquier religión que define a Dios, The world. este mundo, And man's relation to God and the world. la relación entre el hombre y su mundo y Dios. Phil Ryken describes the worldview as El autor Phil Ryken describe una cosmovisión de la siguiente manera. it is the structure of understanding that we use to make sense of our world. Es la estructura de comprensión a través del cual comprendemos nuestro mundo. Our worldview is what we presuppose. La cosmovisión está presupuesto, la damos por sentado. It is our way of looking, Es la forma en que miramos, our interpretation of the universe, interpretamos el universo our orientation to reality. y la orientación hacia la realidad. All men, women, and children have a worldview. Todos, hombres, mujeres y niños, tienen una cosmovisión. Their worldview is inherently religious. Y esta cosmovisión o nuestra cosmovisión en su fundamento es religiosa. And here are some examples of worldviews. Voy a dar algunos ejemplos de cosmovisiones. I spoke with one of my neighbors once, Estaba en conversación con un vecino en el pasado. whose father just passed away. Su papá se acababa de morir. This man and his father never attended God's house except for the occasional Christmas, Easter, wedding, or funeral. Ni mi vecino ni su padre se había congregado aparte de Semana Santa, Navidad o algún funeral. This man said to me, Me dijo este señor, my dad is in heaven right now with Jesus, mi padre está en el cielo ahorita con Jesús and his dad, is watching over us now. y ahora nos vigila, nos cuida desde el cielo. He was a good man, and he never harmed anyone. Me decía, era un hombre bueno, nunca le hizo daño a nadie I will see him there one day as well. y yo también le voy a ver un día en el cielo. A few weeks after conducting a funeral of one of my neighbors, Después de haber yo oficiado un funeral de uno de mis vecinos, otro vecino, I visited the widow. fui a conocer la viuda. She was convinced her alcoholic, unbelieving husband was in heaven, Ella también estaba convencida de que su marido, que acababa de morir, un alcohólico, and was in spirit with her. estaba en el cielo y en espíritu también estaba junto a ella. She was so excited Estaba emocionada when she saw a picture on the wall was slightly moved. que había visto un cuadro en la pared que se movió un poquito. It was her husband's favorite picture.
Según ella, era el cuadro favorito de su marido She was convinced he moved that picture. y estaba convencida de que él estaba presente moviendo el He cuadro. was still with her. Estaba con ella todavía. These are two worldviews showing how they understood eternity and life now on earth. Estas personas reflejaban sus cosmovisiones acerca de la eternidad, la muerte y la tierra. Their worldview had eternal consequences in their thinking. Y su cosmovisión afectaba o tenía consecuencias profundas en su modo de pensar. Were they right in their thinking? Ahora, ¿tenían razón? ¿Era verdad sus pensamientos? Phil Ryken gave this example. Phil Ryken dio el siguiente ejemplo. We are playing baseball at the park. Estamos jugando béisbol en el parque. And it's Jack's turn to bat. Ahora le toca a Jacob a patear. He's only 4, Tiene solo 4 años, but he knows what he is doing at the plate pero sí sabe lo que va a hacer cuando se cuadra en el plato. better, as it turns out, than he knows what he's doing on the base paths. ¿En lo what? Base paths. Sabe más, better as it turns out, sabe más lo que va a hacer cuando batea que lo que tiene que hacer después de pegar la bola. He hits a sharp grounder back to the mound, Pega la bola, la pega bien, which I field and throw to his sister at first for the out. entonces el autor está narrando, ¿verdad? Yo agarro la bola y tiro a primera y está fuera, ¿verdad? Jack veers sharply away from the baseline and runs half-heartedly around the infield before running to home plate. Pero Jacob, como salió hacia primera, ¿verdad? Después da vuelta y regresa a home. I get to choose my own bases, he announces, Y dice, yo puedo escoger la base que quiera. in what sounds like a basic premise for postmodern ethics. Pareciera una ética relativista posmoderna, ¿no? Él puede escoger las reglas. Laughing, I say, okay, buddy, Y yo le digo, bueno, papito, está bien. you can choose your own bases, Usted puede escoger las bases que quiera, but they're not real bases. pero no son reales. You're still out. Todavía está fuera. And this fits the first two scenarios. Y este ejemplo realmente encaja con los primeros 2 ejemplos que acabo de dar. Choices are made. Hacemos decisiones, tomamos decisiones. Decisions, what they think are right. Decisiones las hacemos creyendo que son correctas, But does it fit to the standard or ultimate authority? pero no encajan con un estándar o una autoridad última. I knew a student who was a very gifted athlete. Yo conocí un estudiante que también era atleta, con muchos dones. There was a conflict between commitments. Él tenía conflicto entre los 2 compromisos, el deporte y sus estudios. She, being a very gifted athlete, Esa persona que era mujer, her teammates wanted her to play, era atleta muy buena y sus compañeras del equipo quería que jugara con el equipo. with her playing, the team had a chance to win a very important game. Si ella participaba, podían ganar un partido muy importante que se acercaba. The other event she had was a weekly catechism class taught by the elders of the church. El otro evento que tenía era una clase de catecismo enseñada por algún anciano de la iglesia. A commitment she, her parents, and the elders were committed to. Ella tenía compromiso con esa clase también, ella y sus padres. She was under great pressure to play. Tenía toda la presión del equipo jugar esa noche. She chose the catechism class Escogió la clase de catecismo because she felt she had to honor her commitment before God. porque sintió más compromiso con su compromiso con Dios. And as it turned out, her team had the other team agree to play at a different time. Y como resultó, el equipo acordó con el otro equipo y pudieron trasladar el partido a otra noche inclusive. Here's a student with a correct Christian world and life view. Este ejemplo es un estudiante con una cosmovisión correcta.
As teachers, someone would all want in our classroom. Creo que todo docente quisiera un alumno así. So what is a Christian world and life view? Entonces, ¿cuál es una cosmovisión cristiana? I ask you this question also. Le voy a hacer otra pregunta. Does Jesus Christ have a world and life view? ¿Tenía Jesucristo una cosmovisión bíblica? A quick answer comes from Philippians 2, 1 through 11. Hay una respuesta rápida que la encontramos en Filipenses capítulo 2, del 2 al 11. Should I read it? Yeah. Philippians 2. 2, 1 through 11. Filipenses 2, del 1 al 11, dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. I hope you will see this answer being answered in more clarity throughout this presentation. Espero que pueda ver la respuesta sobre qué es una cosmovisión bíblica a lo largo de esta presentación. Speaking on Christ's world and life view Sobre la cosmovisión de Cristo mismo, would take a lifetime. porque duraríamos toda la vida explicando esa cosmovisión de Jesús. So Jesus has a world and life view. Jesús sí tuvo una cosmovisión. As a teacher, educator, what does your world and life view look like? Como profesor, educador, ¿cuál es su cosmovisión? ¿Cómo se mira? We need to know three things. Necesitamos saber tres cosas. First, who is God? Primero, ¿quién es Dios? Second, who are you or me? En segundo lugar, ¿quiénes somos nosotros? And three, how can I live a life pleasing to God? Y tercero, ¿de qué manera podemos vivir una vida que agrade al Señor? First, who is God? En primer lugar, ¿quién es Dios? Aquí tenemos las hojas, ¿verdad? Para que The se Belgic ayuden. Confession in Article 1 describes him as La Confesión Belga, en su primer artículo, describe a Dios como eternal, eterno, incomprehensible, incomprensible, invincible, invisible, invisible, unchangeable, inmutable, infinite, infinito, almighty, todopoderoso, completely wise, sabio, just and good, justo y And the- bueno, and the overflowing source of all good. y la fuente de todo bien. He is invincible too. Yes. Well, you got that in all powerful. Time will not permit us to define these attributes of our God. No tenemos tiempo hoy para definir todos estos atributos de Dios. I have included these attributes in your handout for you to fill in on En- your own. En su hoja le he incluido estos atributos para que usted llene la definición, ¿verdad? He is the creator of the universe. Dios es creador del universo. Genesis chapter 1 and 2 and John 1 verses 1 to 3. Génesis capítulos 1 y 2, Juan capítulo 1 versos 1 al 3. It is critical for a proper Christian world and life view that we acknowledge God as the creator. Para tener una cosmovisión bíblica correcta es crítico reconocer a Dios como creador. Here are some other verses stating that God created the heavens and the earth
with power and might. Otros versículos que afirman Dios como creador. Hebrews 11, verse 3. Hebreos 11, versículo 3. ¿Alguien tiene ese versículo? ¿Podría leerlo, por favor? Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Muchas gracias. Isaiah 45, verse 12. Isaías 45, versículo 12. Cua- 45, 12, ¿no? Isaiah 45, 45, verse 12. 45, 12. Yo mis manos extendré los cielos y a todo su ejército. Colossians 1, verse 16. Colosenses 1, 16. En los cielos y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Romans 1, verse 20. Romanos 1, 20. ¿Qué más tiene? ¿Alguien tiene la hojita? Romanos 1, 20. ¿Quién tiene? Romans 1, 20. Diga, Viviana. Gracias. Revelation 4, verse 11. Apocalipsis 4, 11. Apocalipsis 4, 11. ¿Quién tiene la cita esa? ¿Alguien? Los papeles que repartió, Jamie. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias. 2 Peter 3, verse 5. Segunda de Pedro 3, 5. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que viene del agua y por el agua se fluye. Jeremiah 4, verse 23. Jeremías 4, 23. ¿Vale? Y a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Psalm 33, verse 6. Salmo 33, 6. Nehemiah 9, verse 6. Nehemías 9, 6. Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Jeremiah 32, verse 17. Jeremías 32, 17. Muchas gracias. Isaiah 45, verse 18. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios y el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. The Westminster Shorter Catechism asks in question 9, El Catecismo Menor de Westminster dice en pregunta número 9, what is the work of creation? ¿cuál fue la obra de la creación? And it answers, Y la respuesta dice así, the work of creation is God making all things of nothing. la obra de la creación fue cuando Dios hizo de la nada todo lo que existe
by the word of his power, a través de la palabra de su poder, in the space of 6 days, en el espacio de 6 días, and all very good. y todo bueno en gran manera. And secondly, we see our Lord in a view of him redeeming his people. En segundo lugar, vemos que Cristo redime a su pueblo. Philippians 2, which we read already, Regresando a Filipenses capítulo 2, speaks of this salvation. se habla aquí de la salvación de Jesús. But let's start with the 10 commandments. Pero podemos empezar con los 10 mandamientos. With regard to the fourth commandment, we are told to keep the Lord's Day holy. Con respecto al cuarto mandamiento, se nos dice que debemos santificar el día de reposo. Exodus 20, the first giving of the law, En Éxodo 20, la primera versión de la ley, we are told that we are to keep it holy because God created the heavens and the earth in Sí. 6 days and rested the seventh. se nos dice que debemos santificar este día porque Dios creó al mundo en 6 días y reposó el séptimo. In the second giving of the law, Deuteronomy 5, Pero en la segunda versión, en Deuteronomio 5, la segunda vez que encontramos los 10 mandamientos, we are told to keep the fourth commandment holy because God redeemed Israel from slavery. se nos dice que debemos santificar el día de reposo porque Dios redimió a su pueblo. Scripture says this about Christ, about the Christian's redemption. La Escritura afirma acerca de la redención nuestra Ephesians 1, verse 7. en Efesios 1, versículo 7. ¿Alguien que tiene? Ephesians 2, verse 1. Efesios 2, versículo 1. Ephesians 2, verses 8 and 9. Versículos 8 y 9, Efesios 2. Galatians 1, verses 3 to 4. Gálatas 1, 3 y 4. Galatians 3, verse 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. So having a view of God as creator and redeemer is critical. Así que es crítico tener una visión de Dios como creador y como redentor. He is all holy, Dios es santo por completo, eternal, eterno, incomprehensible, incomprensible, invisible, invisible, unchangeable, no cambia, inmutable, infinite, infinito, almighty, todopoderoso, completely wise, sabio en extremo, just and good, justo y bueno. and the overflowing source of all good. Y es la fuente sobre todo de todo lo bueno. Belgian Confession, Article 1. La confesión belga, artículo 1. But what do we look like? ¿Y cómo somos nosotros? Another critical area we must look at is who are we? Porque otra área crítica en una cosmovisión bíblica es analizarnos a nosotros mismos. And this brings us to a short evaluation of who man is. Aquí es muy corta la evaluación sobre el hombre. In the beginning, we were created good, En el principio Dios nos creó buenos, knowing the blessed peace and holy relationship with God and each other. conociendo la paz y la relación con el Señor y los unos con los otros. Adam and Eve were created to live and not die. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran, no para que murieran, They were created in the image of God. creados a la imagen de Dios. And we see this in man's ability to create,
Y nosotros podemos ver en la habilidad de los seres humanos esa creatividad, el poder de crear cosas, rule, gobernar, and have intelligence. y la inteligencia del hombre son reflejos de esta imagen. The Westminster Shorter Catechism asks this question in question 10. En la pregunta número 10 del Catecismo Menor de Westminster se hace la pregunta: How did God create man? ¿de qué manera creó Dios al hombre? And it answers, Y la respuesta dice: God created male and female Dios creó al hombre, hombre y mujer, after his own image, a su propia imagen, in knowledge, en el conocimiento, righteousness, justicia, and holiness, santidad, with dominion over creatures. con el dominio sobre las criaturas. The Westminster Shorter Catechism starts by asking this question. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice así: What is the chief end of man? ¿cuál es el fin principal del hombre? And it answers, Y responde: man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. How beautiful. Qué lindo, ¿no? But are you glorifying God and enjoying Him perfectly? Pregunto, ¿está usted glorificando a Dios y disfrutando de Él perfectamente? What happens when you're robbed of sleep and have to spend grueling hours with some difficult student or students? ¿Qué pasa cuando de noche no puede dormir o pasa horas y horas con algunos alumnos difíciles? Is there a fellow colleague you struggle to get along with? Sucede en algunos momentos que algún compañero le cuesta llevar la relación. God requires us to love Him with all our heart, mind, and soul. Dios requiere que nosotros le amemos a Él con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestra alma. And each other as ourselves. Y unos a otros como a nosotros mismos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. It is difficult, isn't it? Esto es difícil, ¿no? All of you have witnessed death, Todos ustedes han presenciado la muerte de alguien. or one of your students was or is in mourning for a loss of a loved one. Ha presenciado algún estudiante, alumno suyo que perdió un ser querido también, que llora. So what went wrong? ¿Qué fue lo que salió mal? Sin. Pecado. Man sinned, El hombre pecó. rebelled against God, and continues to this day. Se rebeló contra su Dios y continuamos hasta hoy. I love how the Heidelberg Catechism starts. Me gusta el comienzo del Catecismo de Heidelberg. It speaks of man's condition in the first section. En la primera sección habla de la condición del hombre. Lord's Day 2-4. En las primeras preguntas, empezando en el domingo número 2. The writers understood men well. Estos autores comprendían muy bien la condición humana. The objections we raise so naturally in our old nature. Ellos comprendían las excusas que nosotros ponemos para justificarnos. After we're told to love our God with all our heart, mind, soul, and strength. After we are told to love our God with all our hearts, mind, soul, and strength, and our neighbors ourselves, it asks the question. Después de que el catecismo afirme la enseñanza bíblica que amemos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hace la siguiente pregunta. Lord's Day 2, question 5. En la pregunta número 5. Can you live up to this perfectly? ¿Puede usted cumplir con esto? And it answers, Y la respuesta, no, I am inclined by nature to hate God and my neighbor. la respuesta dice no. Por naturaleza estoy inclinado a odiar a Dios y odiar a mi prójimo. This answer is based on Scripture. Y por supuesto, esta respuesta sale de las Escrituras. One of those passages is Romans 3, verses 9-20. En Romanos 3, del 9 al 20, da una de las respuestas. This is written about the church. Esto es escrito a la iglesia. These are verses quoted from the Old Testament. Y son versículos tomados del Antiguo Testamento. Vamos a leer Romanos 3, del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles,
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. The 13th verse speaks of the throat being an open tomb. Versículo 13 describe nuestra garganta como un sepulcro abierto. This open tomb is like a giant chasm that men are swallowed up in. Este sepulcro abierto se traga a los hombres. It is like a Godzilla-like creature with a great gaping mouth swallowing men. Un It monstruo pleases. Godzilla que va a tragarse a las personas con sepulcra, bueno, no sé, una idea de comer, de desaparecer, matar a los hombres. Goes on to say their tongues practice deceit and poisons of asps. is Pablo under their siguiendo y lips. diciendo que veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Our mouths can be so deceitful. Nuestras bocas sí pueden engañar, ¿no? Y mentir. We use nice words, Podemos utilizar palabras bonitas, but pero our words many times are meant to kill and destroy. muchas veces utilizamos nuestras palabras para matar y para destruir. And so the catechisms ask this question in question 6. Por tanto, el catecismo en pregunta número 6 hace la pregunta: Did God create man so wicked and perverse? ¿fue Dios que creó al hombre tan malo y perverso? Do you see what man is asking in this question? ¿Ve lo que los hombres preguntamos? I am unwilling to admit it is my fault that I am who I am. Esencialmente estamos diciendo, yo no estoy dispuesto a admitir que yo soy como soy por mi culpa. And so we ask, did God create me wicked? Entonces decimos, ¿fue Dios que nos creó así entonces? And the catechism answers, no. Y el catecismo responde, por supuesto que no. God created man good and in his own image. Dios creó al hombre bueno a su propia imagen, That is in true righteousness and holiness. en justicia y santidad, So he might truly know God, his creator, para que pudiera conocer a Dios su creador, love him with all his heart, amarle con todo su corazón and live with God in eternal happiness y vivir junto a Dios con felicidad eterna, for his praise and glory. para su alabanza y su gloria. Well, if God created us in this manner, where does this sin and misery come from? Entonces, si no fue Dios que nos creó así, ¿de dónde viene el pecado y la miseria? And man is still trying to find a source outside of himself. Y los hombres hasta el día de hoy siguen buscando la fuente de los males del mundo fuera de sí mismo. Question 7 answers, La pregunta 7 en el Catecismo de Heidelberg from the fall, responde from the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve in que el paradise. pecado y la miseria vienen de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. This fall has so poisoned our nature that we are all conceived and born in sin. Esta caída ha envenenado a la raza humana de tal modo que todos nacemos en el pecado. What are we that bad? ¿Somos tan malos? Remember my neighbor. Recuerde mi vecino. He was convinced he and his dad were good. Estaba convencido que él y su padre eran buenos. They did not need Jesus. No ocupaban a Jesús. Yet Jesus will bring them to live in heaven. Jesús seguramente los llevaba a vivir con él en el cielo.
And here at the same time. And who? And here at the same time. What about it? They'll live in heaven and here at the same time. How does that work? That's what he's saying. It doesn't work. No, they don't need Jesus. Bring them to live in heaven or here. And here at the same. Remember he said, Oh, Yeah. his father's with him? Yeah. Okay. Su vecino estaba convencido que Jesús llevó a su padre al cielo, está con Jesús, pero también la presencia de su padre estaba con él en la tierra también. Todo estaba chévere. so the catechism asks that type of question. Entonces el catecismo hace esta pregunta Question 8. en la pregunta 8 del catecismo. But are we so corrupt that we are totally unable to do any good and inclined to all evil? Somos tan corrompidos que somos sin capacidad totalmente de hacer cualquier bien y totalmente inclinado a todo mal. And it answers yes, Y responde, así es. unless we are born by the Spirit of God. A menos que nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios. Okay. Now, that does not help my cause to be good on my own, does it? Entonces, esto no nos ayuda a hacer un esfuerzo, tratar de ser bueno por mis propios esfuerzos. Well, so man seeks someone else to blame. Entonces el hombre busca culpar a otro por mis males. As an example, Como un ejemplo, a student who struggles and misbehaves, usted tiene un alumno. and his or her parents might blame the teacher or school for the child's disobedience. El alumno se porta mal. ¿A quién echa la culpa los papás? La institución, posiblemente, o los otros alumnos. And man, likewise, is inclined to blame God. Y así somos nosotros. Echamos la culpa a otro y finalmente a Dios. And question 9 asks, La pregunta 9 del catecismo hace la siguiente pregunta. but doesn't God do man an injustice by requiring in his law what man is unable to do? Entonces dice el catecismo, ¿no es injusto Dios exigir al hombre hacer lo que no puede? And it answers no. Y también dice, no es God. injusto Dios. God created man with the ability to keep the law. Dios había creado al hombre con la capacidad de poder guardar su ley, Man, however, at the instigation of the devil, pero el hombre instigado por el diablo, in willful disobedience, voluntariamente desobedeciendo, robbed himself and all his descendants of se these gifts. privó a sí mismo y su descendencia Of these gifts. de los dones de Dios. Have you ever had someone close to you Posiblemente usted ha tenido a alguien cercano a usted. someone who has wronged you Tal vez esa persona le ofendió fuertemente. and thought that you should just forgive them? Y después la actitud de esa persona era que, ¿por qué no olvidaba el asunto? Perdone ya. What if he or she destroyed some of your property? Digamos que esa persona le dañó propiedad suya. They think they know you and you know them, and all that should be fine. Entonces, como tienen amistad, piensan, bueno, ya, perdones, ya está. Might be a colleague, Tal vez un colega, a student, un estudiante, member of the church, miembro de su iglesia, sibling, or parent. un hermano, familiar o pariente. And that is the thought behind the next question. Y eso es lo que está detrás de la siguiente pregunta del catecismo. Will God permit such disobedience to go unpunished? Entonces, ¿permitirá Dios tal grado de desobediencia sin castigarla? The answer is certainly not. Y la respuesta es ciertamente que no. He is terribly angry with the sin we are born with as well as our actual sins. Dios está airado contra el pecado con que nacemos, así como los pecados que cometemos. God will punish them by a just judgment both now and in eternity. Y ciertamente castigará con castigo justo en la vida y en la eternidad. Having declared, Habiendo declarado Dios, cursed is everyone who does not observe and obey all the things written in the book of the law. maldito todo aquel que no cumpliere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Well, it happens that we can overlook
our nice children Nosotros sí nos hacemos de la vista gorda a nuestros chiquitos buenos, a nuestros hijos buenos, or our nice students o aún nuestros alumnos buenos, angelitos que son. against us and those around us. Nosotros sí podemos hacernos los rusos ante sus travesuras y ofensas. And if we can overlook sin, then certainly God must. Entonces pensamos que si nosotros podemos así perdonar, Dios también debería poder hacerlo. He's all love, right? Porque Dios es amor, ¿no? My God would just overlook my sins. Mi Dios seguramente no se va a fijar en mis pecados I do not do them on purpose. porque no los cometo adrede. My God is merciful. Mi Dios es misericordia. And question 11 asks, but isn't God merciful? Y la pregunta número 11 dice, ¿pero no es Dios misericordioso? And it answers, Y la respuesta es, God is merciful, sí, Dios es misericordioso, but also just. pero también justo. His justice demands that sin committed against his supreme majesty Y su justicia exige que el pecado cometido contra su majestad suprema be punished with the supreme penalty, sea castigado con la pena suprema, eternal punishment of body and soul. castigo eterno de cuerpo y alma. And as you continue in the teaching of the Bible, Y mientras continuamos en las escrituras, particularly in the book of Romans, llegamos a Romanos, the Catechism continues to summarize Scripture. y el catecismo va resumiendo las enseñanzas de las escrituras It tells us that God requires His justice will be satisfied. y nos enseña o resume la enseñanza bíblica que Dios sí requiere que se satisfaga su justicia And that we daily add to our debts y que cada día más bien añadimos a las ofensas contra Dios because of our daily actual sins. por los pecados diarios que seguimos cometiendo. We are unable to pay for our sins. Y jamás podremos pagar por nuestras ofensas. Pero One is able. uno pudo, He is true God and man. el que es verdadero Dios y verdadero hombre, It is Jesus Christ. Jesucristo. 2 Corinthians 5 verse 21. Segunda de Corintios 5, 5 verse 21. 5:21. Alguien que lea, por favor, Segunda de Corintios 5:21, el que tiene el papelito. Gracias. Romans 4 verse 25. Romanos 4:25, por favor. And 1 Corinthians 1 verses 30 and 31. Primera de Corintios 1, 30 and 31, 30 y 31. Amén. Praise God from whom all blessings flow. Alabado sea Dios, de quien vienen las bendiciones estas. And we'll go to our third point. Ahora el tercer punto. How will the Christian world and life view for a teacher be lived? Entonces, ¿cómo se vive una cosmovisión bíblica como docente? We briefly looked at who God is and who we are. Hemos visto brevemente quién es Dios y qué es el hombre. We will now look at how I can live a life pleasing to God. Hablemos entonces cómo podemos nosotros vivir una vida que agrade al Señor. We were already exposed to the perfect work of Christ. Ya acabamos de mirar la obra perfecta de Cristo en nuestro favor. We need a great teacher who will teach us what our Christian character will look like. Ahora ocupamos un maestro por excelencia que nos vaya a enseñar cómo
se ve un verdadero cristiano y el carácter cristiano. And there is no greater teacher than Jesus Christ himself. Y no tenemos mejor maestro que Jesucristo mismo. It is to him we'll seek our instruction. A Él buscamos para nuestra instrucción. Matthew 5, verses 1 to 16. Mateo 5, del 1 al 16, las bienaventuranzas. We will look at verses 1 to 9 as it pertains to our topic. Del 1 al 9 dice así. But verses 10 to 16 complements the first 9 verses well. Y 10 al 16 también complementan, ¿verdad?, los primeros versículos, As does the entire Sermon on the Mount. así como todo el Sermón del Monte. 1 to 6. Yeah, you can do 1 to 9. We're going to run out of time. Mateo 5, del 1 al 9, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así sigue, ¿verdad? Las bienaventuranzas, la sal de la tierra y la luz del mundo. Part of being teachable is the ability to recognize the authority of the teacher Parte de ser, no sé si esto es una palabra, enseñable. Parte de ser enseñable uno mismo es saber reconocer la autoridad del que enseña. and to submit to the teacher. Y por supuesto someterse a la enseñanza de su maestro. Can we critique Scripture? ¿Podemos nosotros criticar las Escrituras? Certainly. Pues sí. And when we critique it correctly, Y we will find it's always right. podemos criticarla, o sea, analizarla críticamente. Y cuando lo hacemos, vamos a encontrar que siempre acierta. There are some important items we are to observe about Jesus in verses 1 and 2. Notemos algunas cosas importantes acerca de Jesús en estos versículos. First off, Matthew says, Primero, dice Mateo, Jesus saw the multitudes. que Jesús, viendo la multitud, He was observing and he cared for them. Jesús vio y se preocupó por las multitudes. The multitudes were in need of instruction. Las multitudes necesitaban instrucción. And throughout his ministry, he cared for the crowds. Y a través de todo su ministerio, Jesucristo se preocupó por las multitudes. This would be similar as what Matthew describes Christ's feelings in Matthew 9, verse 36. Es como en Mateo capítulo 9, Mateo describe los sentimientos de Jesús. Capítulo 9, versículo 6, 9, 6 es. O, what is it, 9, 6? 9, verse 36. 36, perdón, Mateo 9, 36. Viendo la multitud. Do you have it? No, well, I do. I could read it then. ¿Alguien tiene Mateo 9, 36? Lo leo yo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Second, he went on a mountain. Jesús vio la multitud primero. Segundo, subió a la montaña. The 10 commandments were given from a mountain. Los 10 mandamientos fueron entregados en un monte. In a sense, you could say this sermon is like those 10 commandments. En un sentido, este sermón tiene relación con la entrega de los mandamientos. So from a mountain, God gave us the 10 commandments and the Sermon on the Mount. Desde un monte, Dios nos dio los 10 mandamientos y también el sermón del monte. Both teaching and directing the Christian how to live before their God. Ambos nos da dirección al cristiano cómo vivir para nuestro Dios. Third, he Entonces, sat. En tercer lugar, Jesucristo se sentó. This is a position of teaching authority. En el tiempo de Jesús era la posición de enseñar con autoridad. Christ was showing himself as a teacher with authority.
Jesucristo se presenta como el maestro que tiene autoridad para enseñar. Luke 4, verses 20 to 22. En Lucas 4, 20 al 22. ¿Alguien tiene Lucas 4, 20 al 22? Ujú. Y comenzó a decir Jesús que ha cumplido, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, y todos daban pues testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es esto lo que dijo esto? So he sat. Jesús, después de leer el rollo, se sentó a enseñar. Fourth, Número 4, then he opened his mouth. abrió su boca. When the 10 commandments were given, Cuando se nos dieron los 10 mandamientos, Exodus 20 describes a scene like this. Éxodo 20 describe la escena de la siguiente manera. Verses 18 and 19. 18 y 19 de Éxodo 20. Jesus was and is able to teach with speaking and without speaking. Jesús podía y puede enseñar con o sin hablar. But here he teaches by speaking. En este pasaje de Mateo, Jesús habla o abre su boca And his speaking is very peaceful and soothing. y sus palabras son tranquilas y traen paz. People are about to be taught profound, deep, and loving teachings that only Christ can give. Las personas están a punto de recibir enseñanzas profundas y buenas que solo Jesucristo puede impartir. And this starts with the Beatitudes. Y comienza con las bienaventuranzas. We'll look at the first 7 Beatitudes as it pertains to our world and life view. Veamos las primeras que tienen relación con nuestra cosmovisión. Christ will say the word blessed 9 times in short order. 9 veces Jesús dice bienaventurado. This word, with all its beauty and truth, Esta palabra con toda su belleza y su verdad, the Old Testament in Malachi 4 verse 6 ends with the word curse. el Antiguo Testamento termina casi la última palabra es malditos. Christ is using the word blessed. Y Cristo, su primer sermón, abre con bienaventurados. A stark contrast between the two. Contraste fuerte, ¿no? And blessed is different than just being happy. Y bienaventurado es más que simplemente feliz, Being blessed is a gift from God. porque ser bienaventurado es un don que solo Dios imparte. It is how God is thinking of that person. Es lo que Dios piensa acerca de esa persona. This beatitude is fundamental from which the next 6 will follow and build on. Y esa primera bienaventuranza es fundamental para las que siguen. So we have to get this one right. Así que importante la primera para que la entendamos bien. And I'll start by saying what it is not. Y primero vamos a ver lo que no es. Does not mean poor financially. Habla de los pobres en espíritu, ¿verdad? Y no se refiere a pobreza económica. If it did, it would have ended with poor and not in spirit. Si fuera así, simplemente diría bienaventurados los pobres, pero dice pobres en espíritu. God has blessed and used many who are wealthy in his church. Dios ha utilizado y ha bendecido a muchos, los ricos en su iglesia. It is not a Uriah Heep. Uriah Heep. You don't know who Uriah Heep is? No, sorry. Anyone know who Uriah Heep is? Charles Dickens, David Copperfield? Yeah, Uriah Heep's in it. Está en Charles Dickens, en su libro David Copperfield. Es un personaje de la novela, un personaje ficticio creado en Charles Dickens, You want to just keep going? antagonista,
for doing humility insincerely. Ok, es un personaje en la novela que finge humildad. Hay juegos de palabra, ¿verdad? Su humbleness, que no es humbleness. Finge ser humilde y no lo es. He fakes being humble. Yeah, okay, so I explained that. Dr. Martin Lloyd Jones told this story. El doctor Martin Lloyd Jones una vez relató esta historia. I remember once having to go preach at a certain town. Recuerdo una vez que tuve que ir a predicar en un pueblo. When I arrived on a Saturday evening, Llegué el sábado por la noche a man met me at the station and immediately asked for my bag. y me topó un señor, pidió en la estación de tren y pidió mi maleta para cargármela. Indeed, he almost took it out of my hand by force. Casi me la sacó de la mano a la fuerza. And then he talked to me like this. Y después se dirigió a mí de la siguiente forma. I'm a deacon in the church Yo where soy- you are preaching tomorrow. Yo soy diácono en la iglesia donde vas a predicar mañana. And then added, Y después agregó, you know, I'm a mere nobody, yo no soy nadie. a very unimportant man. No tengo importancia alguna. Really, I do not count. No cuento para nada. I'm not a great man in the church. Yo no soy nadie grande en la iglesia. I'm just one of those men who carry the bag for Yo the soy otro de aquellos que cargan las bolsas de los que visitan. Dr. Lloyd Jones goes on and says, Y siguió diciendo, relatando el doctor Martin Lloyd Jones. he was anxious that I should know what a humble man he was. Él tenía mucha ansiedad de que yo comprendiera qué tan humilde realmente era. How poor in spirit. Qué pobre y humilde de espíritu. Yet by his anxiety to make it known, Pero por su ansiedad he was denying the very character he was trying to establish. estaba negando esa misma característica, ¿no? So what is poor in spirit? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? To be spiritually poor is a condition of all men. Ser pobre en espíritu es condición de todo hombre. But to be poor in the spirit is only for the Christian. Sorry, I should have said spiritually poor is a condition of all men. Oh. Sorry. Ok, hay que darle vuelta. Ser pobre espiritualmente es la condición de todos los hombres pecadores, todos nosotros. Espiritualmente pobres, o sea, sin recurso espiritual. Pero ser pobre en espíritu es la condición que solo el cristiano puede tener. Those who are elect of God. Solo el elegido de Dios. It is a person who sees Christ in all his beauty Esta persona mira a Cristo en toda su hermosura. and holiness Mira a Cristo en toda su santidad. and looks at himself Y cuando vuelve a ver a sí mismo, and sees that man as described in Romans 3. se mira como acabamos de leer en Romanos 9, en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. The Apostle Paul was a man who loved Jesus with all his heart, mind, and soul and strength. El apóstol Pablo amaba a su Dios con toda su fuerza, mente y corazón. He was a man that gave his life to serve Christ. Pablo dio su vida en servicio a Cristo. He was a man who was poor in spirit. Pablo era un hombre pobre en espíritu. And we can see this in his writings. Y eso se evidencia en sus escritos. 1 Timothy 1 verse 15. Primera de Timoteo 1:15. Yeah. ¿Alguien? Primera de Timoteo 1:15. Timothy? Yeah, someone in the back had her hand up. This is Romans. Yeah. Primera de Timoteo 1:15. Ujú. Romans 7 verse 15b. Romanos 7:15, la última parte del versículo. 7:15, la última parte del versículo. ¿Quién lo tiene? Romanos 7:15. ¿Alguien? Léalo alguien.
cielo, sino lo que aborrezco eso hago. And further in that passage, all the way to verse 24, he explains that struggle. Y en ese capítulo 7, Pablo describe la lucha que tiene contra el pecado. You want to read? Are we supposed to read it? Yeah, verse 24. Versículo 24. También. That is a beautiful picture of poor in spirit. Este es el cuadro del pobre en espíritu. How will that look in your life? Y cómo esto se mira en su propia vida. As teachers, educators, are you Como- poor in spirit? Como educador, ¿es usted pobre en espíritu? Are you looking to Christ and seeing his beauty? Mira holiness, love? usted hacia Jesucristo y percibe su hermosura. What do you see when you look at yourself? Cuando usted se vuelve a mirar a sí mismo, ¿qué es lo que ves? Do you love your colleagues? Encuentra amor por sus colegas, Do you love the children you teach? encuentra amor por los que usted le enseña, Do you love this school, ama este colegio, your church? su iglesia. Being poor in spirit will affect your day. Ser pobre en espíritu afecta todo su día. When you wake up, Cuando se despierta, when you see the creation glorifying God, cuando mira que la creación glorifica a su creador, you do likewise. usted también glorifica a su creador. This praising God will start with communicating with him. Alabar a Dios comienza comunicándose con Él en oración. You will see your state, Cuando usted mira su nación, and it'll lead you to pray. usted será llevado a orar por ella. You will not be able to start your day without first coming to him in prayer. No va a poder empezar su día sin antes orar a su Dios. Your poor in spirit will create a godly desire to teach your students about God. Ser and prayer. pobre en espíritu producirá en uno mismo un deseo de enseñar a sus alumnos acerca de su Dios en la oración. God will be pleased with seeing your humbleness. Y a Dios será complacido en ver nuestra humildad And he will bless it. y lo bendecirá. For theirs is the kingdom of heaven. Porque así dice, porque suyo es el reino de los cielos. The kingdom of heaven is theirs now. El reino de los cielos les pertenece ya. Not only a promise for the future. No es solo una promesa para el futuro. And the second beatitude flows so naturally out of the first and builds on the first. Y la segunda fluye de la primera y edifica sobre. When the believer recognizes how poor he is spiritually, Cuando el creyente reconoce su condición propia, entonces bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. mourns his or her state. El cristiano llora su propia condición. And Charles Spurgeon said, "No man ever mourns God before God until he is poor in spirit." Dijo Charles Spurgeon, ningún hombre nunca llora sus pecados si no es humilde o pobre en espíritu. He is correct. Y tiene razón. Spiritual mourning comes from the realization of us spiritually. El llanto espiritual sale de un corazón quebrantado. There is a great contrast here. Aquí hay un contraste muy grande. Those that mourn, Los que lloran, being called blessed, que Dios les dice son bienaventurados, happy. felices. Spiritual mourners are called by God blessed. Los que lloran ante el Señor, Dios dice que son bienaventurados, son felices. Happy. Felices. You're a teacher. Usted es profesor o docente, educador. I'm an adult educator. Yo soy educador de adultos. So what I say to you now, Lo que le voy a decir en este momento, I know the temptation. yo conozco muy bien la tentación. Are you competitive? ¿Usted es competitivo? Do you want or desire to be better than the other teachers? ¿Tiene un deseo de ser un poquito mejor que los otros maestros? Or maybe it's just one other colleague. ¿O tal vez mejor que solo otro, uno más? Do you desire greater success than the others have? ¿Quiere mejor éxito
que otra persona, que algún otro? Do you want to be liked by others more than they like your colleagues? ¿Usted quiere que lo quieran a usted más que de lo que quieran los alumnos a otro colega? And it isn't all of us. Esos deseos están en todos nosotros. All mankind suffers from it, Todos los hombres padecemos de estas cosas. and it shows our ugliness from within. Y eso se manifiesta simplemente lo feo que está dentro de nuestro corazón. And as you see it, Y cuando lo miramos, you will mourn. lloraremos. The Apostle Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, said, El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, 2 Corinthians 5, verse 2. 2 Corintios 5:2. ¿Alguien? 2 Corintios 5:2. 2 Corintios 5:2. Y por eso también tenemos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. We Gracias. mourn. Oh. He also said similar words in Romans 8. Tiene palabras similares en Romanos 8. Gemimos. We mourn our sins. El cristiano lamenta por sus pecados. Sins of wrath, Pecado de ira, bitterness, amargura, anger, enojo, clamor, evil Que- speaking, quejas, malice, malicia. taken from Ephesians 4. Efesios 4 encuentra todos estos. This affects us all, Y todos somos afectados and we mourn. y debemos llorar. And Christ says, Y Jesucristo dice, they shall be comforted. los que lloran recibirán consolación. 1 John 1, verse 9 says, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. the Reformation Study Bible comments on this verse by saying, Go ahead. God's forgiveness is given as soon as we admit our need for it. En una Biblia de estudio dice, comenta sobre ese versículo que acabamos de decir, que Dios está tan pronto a perdonarnos, tan pronto que nosotros lo admitamos. Not on the basis of any acts we have done to earn it, Y no está condicionado sobre obras que hubiéramos hecho para merecer, but solely because of His grace. sino solo por su gracia. The free gift of forgiveness carries with it purification from El unrighteousness. don gratuito del perdón conlleva la purificación también de la maldad. God accepts us as righteous because He imputes to us the righteousness of Y Christ. Dios nos acepta como justos porque imputa sobre nosotros la justicia de Cristo. And this leads us to the next character. Y esto nos lleva a la próxima. Blessed are the meek. Bienaventurados los mansos. You cannot be truly meek without first having been poor in spirit, Es imposible ser manso sin antes haber sido pobre en espíritu, which led you to godly mourning. que te llevó a llorar. As the first two Beatitudes deal with the Christian viewing himself and his relationship to God, the third adds our caring and living for others. Como las primeras dos nos relaciona con Dios, esta tercera nos relaciona con nuestro prójimo. So to be meek, you must be first submissive to God. Para ser manso, primero debemos someternos a Dios. Second, humble and gentle. Y segundo, humilde. Third, patient. Tercero, paciente. Fourth, content. Y cuatro, contento. Charles Haddon Spurgeon gave this example of a meek man. Spurgeon dio este ejemplo de un hombre manso. And he said, so the truly meek are first of all submissive to God's will. Dice Spurgeon, entonces un hombre verdaderamente manso, primeramente se somete a la voluntad de Dios. Whatever God wills, they will. Lo que Dios desee, ellos desean. They are of the mind of that shepherd on the Salisbury plain of whom Dr. Stenhouse inquired.
Keep going. What kind of weather shall we have tomorrow? Ellos tienen la actitud como aquel que preguntó, ¿qué clima será mañana? ¿Qué tiempo? Well, replied the shepherd, El pastor de ovejas respondió, we shall have the sort of weather that pleases me. tendremos el tiempo que a mí me agrada. The doctor then asked, what do you mean? Esta persona preguntó, ¿cómo? ¿Qué significa eso? And the shepherd answered, Y el pastor respondió, what weather pleases God shall please me. el clima, el tiempo que le agrade a Dios, a mí me agrada a mí. Shepherd, said the doctor, Pastor, dijo el doctor, your lot un seems pastor de ovejas, ¿verdad? somewhat hard. Pero tu trabajo pareciera difícil. Oh no, sir, he replied. No, señor, le contestó, I don't think so. no lo creo, For it abounds with mercies. abunda con muchas misericordias. But you have to work very hard, do you not? Pero usted tiene un trabajo muy difícil y duro, ¿no? Yes, he answered. Sí, There is a good deal of labor, hay mucho trabajo, but that is better than being lazy. pero es mejor que ser vagabundo. But you have to endure many hardships, do you not? Pero usted tiene que soportar muchísimas penurias, ¿no? Oh, yes, he said, a great many. Sí, por supuesto, muchas. But then I don't have so many temptations as those people who have to live in midst of towns. Pero así tengo menos tentaciones, dice, como aquellos que viven con más ocio. And I have more time to meditate upon my God. Y tengo más tiempo para meditar en mi Dios. So I am perfectly satisfied that where God has placed me, Estoy perfectamente satisfecho aquí donde Dios me ha colocado. is the position that I could be in. Esto es lo mejor que puedo tener. What a description of a meek person. Qué bueno, ¿verdad? Una persona mansa. And there are some parallels in this story to that of being a teacher in a Christian Yo school. creo que hay paralelos con ser docente en una escuela cristiana. It is hard work. Es trabajo duro. As times a teacher is faced with many obstacles, oppositions, Hay and frustrations. obstáculos, frustraciones que ustedes enfrentan. How do you view your position as a teacher? ¿Cómo mira usted su trabajo como docente educador? Did God call you to this vocation? ¿Lo llamó Dios a este trabajo? Are you content? ¿Está contento usted? You see, the shepherd, rather than focusing upon himself, Este pastor de ovejas, en lugar de enfocarse sobre sí mismo, he saw the blessings of his job. miraba las bendiciones que Dios le había dado sobre su trabajo. Yes, the ground is hard and cold. Sí, la tierra es dura y fría. Animals try to steal his sheep, and it is a dangerous job protecting them. Animales, lobos trataban de arrebatar las ovejas y era peligroso protegerlas. Never mind dealing with stubborn and insolent sheep. Y para no pensar en las ovejas tercas que tenía que arriar. He has more time to be in devotion with his God. Pero él pensaba en el tiempo que tenía afuera para estar en comunión con su Dios. What about you? ¿Y usted? The mason and the carpenter work with their hands creating. El albañil, el carpintero, labora con sus manos creando cosas, but are not studying his word and meditating during the day. pero no tienen oportunidad de estudiar la palabra de Dios en medio de su trabajo. You, on the other hand, Pero ustedes, por otro lado, are privileged to study God's word regularly throughout the day and teach children tiene el about God. privilegio no solamente de poder estudiar la palabra de Dios, sino enseñarla a otro. The meek character is one that glorifies God. El carácter de mansedumbre glorifica a Dios. It is not weak. No es un carácter débil, It is strong. es fuerte. Remember, I started in the third point with how Christ went on a mountain? Recuerda, nosotros hablamos de que Jesús subió a un monte, Had pity, tuvo compasión, sat, se sentó, opened his mouth and taught. abrió su boca, enseñó. He was meek here. Aquí estaba practicando mansedumbre. It's so much different than the man who was not meek and self-centered. Es tan diferente que la persona no mansa, más bien egoísta. It is like he is on a mountain, talking down, abusive, mean. Esa persona egoísta sí se sube a la montaña y habla hacia abajo a los demás. The hearers are afraid. Temen los que le oyen.
afraid to approach him. se tienen miedo a acercarse. Be careful as a teacher that you're being Christ-like in all things and speak and act with Te- strength. by Tengan being- cuidado que en su enseñanza imiten al maestro en mansedumbre. This meek person will hunger and thirst for righteousness. Esta persona mansa, siguiendo las bienaventuranzas, tiene hambre y sed de justicia. As a Christian, by God's work in you, the Holy Spirit regenerating you and creating a daily conversion in your heart, Dios regenera al cristiano y hace una obra en nosotros. He has made you aware of your spiritual condition and you have mourned. Dios a todo cristiano nos hace conscientes de nuestra condición espiritual, nos lleva a llorar nuestras ofensas You are being comforted. y así al pedir perdón nos consuela. It creates a meek spirit within you Esto recrea un espíritu manso dentro de nosotros where you are compassionate to others y nos da compasión ahora hacia los demás, and drives you to hunger and thirst for righteousness. de modo que tenemos hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. But what is this hungering and ¿Y thirsting? qué es tener hambre y sed de justicia? A man who sits down for dinner El que se sienta a comer su cena, comments that the spoon is in the wrong place. se queja, la cuchara no está en el lugar correcto. Napkin is not folded correctly. La servilleta, The vegetable is not placed on the plate correctly. las verduras están regadas. He is not hungry. Ese no tiene hambre. He is like that man who goes on a mountain and speaks down to his audience. Ese es el que con mucha prepotencia está arriba y habla hacia abajo a las personas. It's interesting that Christ says hungering and thirsting. Interesante, ¿no? Que Jesucristo diga, tiene hambre y sed. On a hot day, you might only be thirsty, Tal vez un día caluroso solo tiene sed, but both eating and drinking are critical for physical health. pero las dos cosas son necesarias también, tener hambre. In Psalms 42, verse 1, it says, En Salmo 42:1 se nos dice, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. and that is what we become as we hunger and thirst. Y eso es lo que nosotros nos tornamos cuando tenemos hambre y sed de Dios. We cannot get enough knowledge of God. No hay forma de adquirir demasiado conocimiento de nuestro Dios. We read His Word continually, Meditamos, leemos su palabra de continuo. trying to absorb every word. Intentamos, nos esforzamos por recordar y aprendérnoslo todo. And our spiritual life craves this. Nuestra vida espiritual anhela, añora. And we consume His Word. We grow in our knowledge of Him. Mientras leemos, consumimos su palabra, crecemos en nuestro conocimiento de Dios. And we imitate Him more and more. Empezamos a imitar a Dios más y más. This hungering and thirsting is dealing with justification. Esta hambre y sed también tiene relación con la justificación. How I am right with God. the work ¿Cómo, of cómo, Jesus Christ. de qué manera soy reconciliado con Dios a través de Cristo? And sanctification. Tiene relación con la santificación. Made more holy, the work of the Holy Spirit. El Espíritu nos santifica paulatinamente. A proper world and life view will create a desire to be more Christ-like. Esta cosmovisión bíblica producirá el deseo de ser más como Cristo. And this Christ-likeness is not just for yourself, Y esta imitación de Jesucristo no es solo para usted, but you desire it for everyone you come in contact with. sino que usted comienza a desear que todo lo que le rodeen, con que usted se contacte, también se conviertan. Every one of your students, Todos sus alumnos. you desire them to be hungering and thirsting Usted for righteousness. desea que ellos también tengan la misma hambre y sed de justicia. And so this person who sees their condition, who is poor in spirit, Esta persona, pobre en espíritu, ve su propia condición correctamente, led them to mourn, lloró sus ofensas, creating in them a meek character, se tornó manso en su carácter. who then cannot get enough of Christ and is hungering and thirsting. Ahora no puede
tener demasiado de Cristo y su bendición, su misericordia, and all these blessings created in the Christian by the Holy Spirit, no desea todas las misericordias del Señor creados por el Espíritu de Dios realizing that God is very merciful, y se da cuenta de la misericordia abundante de su Dios and they become very merciful. y se tornan misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. And how does a merciful Christian teacher look like? ¿Cómo es un docente misericordioso? They're kind. Eh, They are kind to animals. son benignos a los animales. I'm convinced that a person who beats an animal is not a Christian at all. Yo creo que los que maltratan a los animales no creo que pueda ser cristiano. A Christian who is a father or mother is very kind to their children. Un padre o madre cristiano muestra benignidad hacia sus hijos. They would not put their children into temptation that they cannot overcome. No permitiría a sus hijos entrar en situaciones de tentación sabiendo que su hijo no puede. It is a Eso no es ser misericordioso. It is a teacher that is kind to their students. El docente es misericordioso hacia sus alumnos. A teacher who is concerned that their students are showing Christian character. Se preocupa porque los alumnos también manifiesten carácter cristiano entre ellos. A Christian teacher who is continually praying for them. Ora continuamente por ellos. The Christian teacher who merciful upholds their fellow teachers, their Es un, colleagues in prayer. es un docente que ora por sus colegas. The merciful Christian teacher is found praying for the salvation of those whose character does not imitate Y el Christ. educador misericordioso se encuentra de rodillas orando por todos los que no conozcan a Cristo todavía. And this godly character shows itself wherever the teacher is. Y este carácter de misericordia se manifiesta donde quiera que esté la persona. In school, where they live, En el colegio, en su casa and especially in their churches they are members of. y en las iglesias donde son miembros. Being merciful is being kind. Ser misericordioso es tener benignidad y tener compasión. Christ now leads us to the topic of the pure in heart. Entonces Jesús se pasa al limpio corazón. The pure in heart have and are still hungering and thirsting for righteousness. Los de limpio corazón también tienen hambre y sed de justicia. The pure in heart are merciful and compassionate. El limpio de corazón tiene misericordia, es compasivo. The pure in heart pray as David did in Psalm 86 verses 11 to 13. Ora como oraba David en Salmo 86, del 11 al 13. Someone should have that. ¿Alguien tiene Salmo 86, 11 al 13? ¿Alguien? Ajá. Amén. What comes from the heart is who you are. Lo que sale de su corazón es lo que es usted. We see this in David as he said in Psalm 86. Eso lo dice David en este salmo. Unite my heart to fear your name. Haz que mi corazón tema tu nombre. David, the pure in heart, says, David, el limpio de corazón, dice, I will praise you, O Lord my God, with all my heart, te alabaré, Señor mi Dios, con todo mi corazón. for I will glorify your name forever. Glorificaré tu nombre para siempre. And how does that praise display itself? ¿Y cómo se manifiesta esta alabanza a Dios? In prayer, En oración, reading of the Bible, lectura de su palabra, singing hymns of praise. cantando los himnos de gloria. All of this is love. Todo esto es amar. And that praise filled with love will include a love for God's creation. Y esta alabanza y adoración a Dios se desborda en amor por la creación de Dios también. And seeing God's handiwork in creation. Al ver la mano de Dios en su creación, The pure in heart will love God's church. el limpio de corazón amará la iglesia de su Dios.
being active, loving the local church God has put you in. ser activo en su iglesia local, sirviendo junto a sus hermanos. The pure in heart, who is a teacher, will love their students, El limpio de corazón, que es educador, amará a sus alumnos, and the Christian school. amará su escuela cristiana. But our teacher, Jesus Christ, speaks of a great contrast. Nuestro gran maestro Jesucristo nota un gran contraste aquí. He says in Matthew 15, verses 19 to 28, En Mateo 15, versículo 19 a 20, la primera parte. ¿Otra persona? Ujú. Del corazón salen. from the heart. Del corazón salen estas cosas. From the heart, your own heart. De nuestro corazón salen. What comes out of it? ¿Qué sale de su corazón? Sadly, at times pure and at times evil. Y tristemente tenemos que reconocer, a veces sale Oh, malo y a veces sale lo limpio. oh, thanks be to God for the righteous life of Christ imputed to us. Alabado His children. sea Dios por Jesucristo, quien imputa su justicia a nosotros. And from here, Christ teaches us that the Christian is called sons of God. Y luego Jesús dice que el cristiano será llamado hijos de Dios, los pacificadores. And these sons of God are peacemakers. Estos hijos de Dios son pacificadores. A peacemaker is one who's focused upon God. Uno que es pacificador lo es porque se enfoca en Dios. Peacemaker is not self-consumed. El pacificador no está obsesionado de sí mismo. He cares for others and concerns about the other's well-being. Se preocupa del otro. The peacemaker is one who does not enjoy arguing. El pacificador no busca el pleito. A peacemaker is a good listener El pacificador escucha bien. and has knowledge of the scriptures. Conoce la Biblia. A peacemaker will be noticed by others. A un pacificador lo notan los demás. Others are attracted to a peacemaker, Es más, and they otros son atraídos a los pacificadores. and others enjoy being in their company. Se disfruta estar en compañía del pacificador. I know a man once, Yo conocí a un hombre una vez. who suffered physically, Él sufría mucho físicamente, but his focus was on his Lord. pero su enfoque siempre era sobre Dios. And this man desired to bring the good news of Christ to all he met. Y este hombre tenía un gran deseo de que todos conocieran a Jesucristo, a cualquiera con que se topara. Others desired to be with him. Muchas personas querían estar junto con él. And one day he had a man named Riel Una vez llegó un señor, come over and talk to him to get advice from him. este señor se llamaba Riel y llegó a pedir consejos. Riel used to be involved in criminal gangs and still had connections with the criminal world. Este Riel había andado con ¿cómo se llama? Pandillas y todavía tenía nexos con ese mundo, ¿verdad? Upon visiting, Riel Ujú. was asked by the peacemaker if he wanted some refreshments. Entonces Riel, al llegar a la casa, este hombre que yo conocía, el pacificador, le preguntó, ¿quiere algo de tomar? While the man, physically sick to all, Este hombre, el pacificador, enfermo, pero ya debilitado, ¿verdad? went and got a cup of water. Y salió a traerle algo de tomar, un poco de agua. Riel commented to the peacemaker's wife, Riel le dijo a su esposa, how can he la be, esposa del pacificador, how can he be so peaceful and have peace seeing what he is suffering? ¿cómo este hombre puede tener tanta paz con todo lo que está sufriendo? Me imagino que estaba chueco, ¿verdad? And the wife answered, Y la esposa le respondió, Jesus Christ. por Jesucristo. Can your students see your peacefulness? Sus alumnos miran en usted su paz. What about your colleagues? Ven sus colegas en usted a Jesucristo. Members of the church you are part of.
Los miembros de su iglesia lo ven en usted. Your neighbors. Los vecinos suyos miran paz en usted. Are others drawn to you? Son atraídos a usted como pacificador. Do you pray for peacefulness within your church, ¿Ora usted por paz en su iglesia, in school? en su escuela? Another way that a Christian is a peacemaker is telling others about Christ. Otra forma de ser pacificador es contar a otros acerca de Jesús. When one tells others about Christ and the listener embraces Jesus Christ as his personal Savior, Cuando compartimos a Cristo y cuando Jesucristo es recibido del otro, that person becomes right with God. esa persona es reconciliada con Dios. The enmity against God is removed and the new believer has peace La with God. enemistad que antes había entre su creador y él es removida y es reconciliado. Paz está establecida. Ensure that you as teachers, educators, are constantly telling that old story of Jesus Procure Christ. que usted como educador vuelva a repetir la vieja historia del Evangelio de Dios. Never tire of it. Nunca se canse. Be desirous that your students are peacemakers. Anhele que sus alumnos también sean pacificadores. I have a friend who is a professed agnostic. Yo tengo un amigo que es un agnóstico profeso. He was staying at our house. Se quedó en nuestra casa. He, being polite, Siendo una persona decente, culta, graciously came to church with us. nos acompañó a la iglesia. Following the service and we came home, Después del servicio llegamos a la casa, his comment on the service was, comentó sobre el servicio, the young man who was the preacher comentó sobre el predicador. Ese joven sure says a lot of words, sí usa muchas palabras, but the children were so well behaved. pero los niños se portaron tan bien. The world sees your students, El mundo puede ver o va a ver sus alumnos and the world sees you. y el mundo también los ve a ustedes. What do they see? ¿Qué es lo que miran? Amen. Oremos. O merciful and heavenly Father, Dios de misericordia, Padre celestial, we have heard from your word this afternoon. hemos escuchado de tu palabra en esta tarde. We were given doctrine, Tú nos enseñaste doctrinas, teachings that are true, enseñanzas veraces, for they come from your word. porque salen de tu palabra. May we by your grace embrace it. Por tu misericordia, ayúdanos a abrazar estas verdades. We have not lived according to your standards, Reconocemos que no hemos vivido de acuerdo a tus estándares, according to the life you require. de acuerdo a la vida que requieres. We mourn this, Lord. Lloramos, Comfort and strengthen us. consuélanos y fortalécenos. Your word has corrected us. Tu palabra nos ha corregido hoy. Be with us that we continue in the walk of sanctification, Acompáñanos, Señor, en este caminar de santificación, guided by your Spirit and word. dirigido por tu Santo Espíritu y tu palabra. And Father, we are grateful for the instruction we received. Padre, gracias por estas instrucciones. May we continue to hunger and thirst for your word. Permite que continuemos teniendo hambre y sed de tu palabra. We pray that our world and life view is so directed that your name is honored. Oramos que nuestra cosmovisión sea tan clara y tan dirigida que tu nombre sea glorificado. And that we love you with all our heart, mind, soul, and strength. Que podamos amarte con nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. And our neighbors ourselves. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. May that love be evident to you, Que nuestro amor, oh Dios, se evidencie hacia ti, to our colleagues, hacia nuestros colegas, the school, hacia nuestro colegio, our fellow church members, los miembros de nuestras iglesias and the community we live in, including our neighborhoods, y la comunidad y barrio en que vivimos. are located in. Amén. May the peace of Christ be in us all La paz de Jesucristo more en nosotros and in the students we teach. y en los alumnos a quienes nosotros enseñamos. Father, we pray this only in Christ's name. Oramos solo en el nombre de Cristo. Amen. Amén.